Hola, soy Cristo Raúl y siguiendo con con el camino de interpretación, no de interpretación, sino simplemente de exposición del contenido del relato del Génesis, referido a la creación del universo, como ya me dijo en los capítulos precedentes, que la luz es simplemente, bueno, simplemente sin decir, ¿no? Pero es en realidad físicamente hablando, es simplemente la sublimación de la atmósfera primigenia resultante de la fusión del cuerpo geofísico externo de la Tierra. Entonces, ya vimos al final del primer día que la luz es la corteza geofísica de hielos que Dios crea al final de este primer día. Y en el segundo día ya digamos que se sigue el proceso de la creación de los elementos naturales que les corresponde en este caso al firmamento. Y dice lo que es el texto bíblico que en el segundo día Dios crea el firmamento separando aguas de aguas, ¿no? Pero claro, cuando entra la tierra no hay ningún agua, simplemente un cuerpo geofísico que es el cuerpo geofísico externo de los cielos, la corteza, ¿no? Ahora se trata de romper esto. Y como Dios lo rompe, pues de una forma muy sencilla, ¿no? Siempre corresponde sencilla en el sentido de que, siendo el Dios, todo es sencillo para Él, porque para el que sabe cómo hacer la cosa y tiene el poder de hacerlo, todo es sencillo. Entonces, en este caso, lo que Dios juega, como jugó el primero para crear la fusión con la relación de la materia, digamos, con la energía, que es simplemente reactivar el núcleo de la Tierra, se ocasiona una producción masiva de calor que genera la fusión. La fusión genera la atmósfera primigenia, la sublimación posterior causa la corteza de hielos y ahora en este primer día lo que vamos a hacer, lo que Dios va a hacer es fundir esta corteza de hielo. Es para esto Dios lo que hace utilizando su poder y su omnisciencia es simplemente lanzar la tierra contra el sol, por lo cual es como lanzar una pelota de tenis contra una muralla, en el sentido de que las fuerzas electromagnéticas que residen entre los cuerpos astrofísicos dentro de un mismo sistema son las que causan el movimiento y las órbitas y todo lo que es el comportamiento dentro de ese campo local, ¿no? Entonces, la Tierra responde, como todos los planetas, tiene un cuerpo magnético, es decir, que con el Sol los agarra a todos y los atrae y los mantiene constantes. Con las velocidades que tienen los planetas y todo cuerpo del sistema solar son inmensas, es decir, son miles y miles de kilómetros, ¿no? Los que se definen por horas, los que actúan. Es decir, nosotros no experimentamos nada, gracias a Dios, pero la velocidad que tiene la Tierra y los planetas es inimaginable. Nosotros si sintiéramos simplemente esa velocidad, caeríamos totalmente aplastados. Entonces, pero la respuesta que tiene los diferentes cuerpos al Sol, como todos tienen un mismo origen, es la fuerza eléctrica, tiene un mismo signo, por lo tanto hay un acercamiento obligado del Sol que los arrastra, porque es el generador central de energía electromagnética con el que alimenta también a los demás, a todos los cuerpos que están en su campo. Todos los campos siguen ellos creando, transformando su propio campo interno en fuerzas electromagnéticas, calor, etcétera, etcétera. Pero se van consumiendo y el Sol lo vas alimentando continuamente, manteniendo un equilibrio a través de las diferentes eras astrofísicas o astronómicas que le corresponde al sistema solar. Por lo tanto, al lanzarlo la Tierra, una vez ya creado el sistema solar, lanza la Tierra contra el Sol, lo acerca y ese acercamiento lo que hace es la sublimación masiva de la parte externa, evidentemente, de los cielos. Y al mismo tiempo lo que Dios causa, como ya el núcleo al final del primer día estaba otra vez, había enfriado y había llegado otra vez a un punto cercano al cero, pero ya activo, pero un enfriamiento masivo que permitió la sublimación de la corteza primigenia original, ahora se reactiva y entra de nuevo en una implosión astrofísica que causa la expansión del radio de la Tierra, levanta lo que son los pies de las placas continentales y el alzamiento de las cordilleras hace de martillo rompiendo desde dentro la barra de hielo, es decir, que era en realidad el anillo geofísico externo de hielos creado al final del primer día. Si este juego entre las fuerzas magnéticas y las eléctricas son las que determinan en el sistema solar las órbitas y las órbitas de la Tierra viene determinada por esta misma fuerza. Es decir, Dios al acercarlo sublima parte de esta barra de hielos, que es el anillo de hielo geofísico, y
con la activación de nuevo del núcleo de la Tierra causa es decir, que se funda. Entonces crea lo que es el primer océano primigenio que surge entre los diferentes polos, ¿no? Es decir, no polos, sino entre los diferentes bloques que se han creado. Este es el océano de las aguas que están debajo del firmamento. Y sobre este firmamento están las aguas gravitatorias del sistema solar. Por hablarlo claro, la energía, ¿no? Sí, el firmamento en definitiva no es otra cosa sino la atmósfera que nosotros tenemos. Este es el firmamento que está entre las aguas y las aguas. Otra cosa será entrar en los procesos mecánicos que llevan más en profundidad, pero bueno, también en lo que es la introducción en el libro de a la cosmología del siglo XXI, o la creación del universo, Génesis ya está un poco más profundizado y no tiene cuenta ahora meter en la palabra escrita y la palabra hablada son dos mundos muy diferentes, ¿no? Y por tanto ahí yo os recomiendo, si queréis leerlo y lo veis y ya ahí vosotros mismos veis cuáles son los procesos. Estos son, ópticamente, visualmente, son los procesos que se reúnen, ¿no? Lo cual nos lleva también a, digamos, a la Luna, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, la Luna en nuestro caso, el equilibrio de la Tierra, una vez que coge su tercera órbita, ya lo que es el núcleo está activado, pero dentro de un equilibrio como los demás planetas, ¿no? Ya no hay enfriamiento, sino que ya mantiene una constancia, es un motor que se ha puesto ya sobre un ritmo constante a través de las eras geológicas. Pero el Sol, el sistema solar, también se mueve dentro de unos cielos que tienen unas constantes también que van bajando y subiendo, así que todos los cuerpos, todos los astros van continuamente, es decir, se van consumiendo y por lo tanto el espacio en el que se encuentra, el que se va produciendo en el momento del Sol no es el mismo siempre, sino que va variando, y esto significa que las órbitas internas también sufren las variaciones que sobre el Sol, las sufre también los planetas, y el equilibrio de las órbitas, en este caso de la Tierra, que es en el que se va a crear la vida, era fundamental para que ese equilibrio fuese constante y no se rompiese con independencia de lo que pudiera pasar en el exterior, ¿no? Esto hace que Dios le dé un corrector de órbita a la Tierra, que es la Luna. Este corrector de órbita es lo que hace en realidad es unirse al peso de la Tierra, de tal forma que en cuanto a energía-materia mantenga siempre el equilibrio de su órbita y no le afecte tanto en el cabeceo del Sol, propio del Sol, que también depende de la carretera que tiene en los cielos, digamos que su propia órbita dentro de los cielos no es siempre no es una llanura, ¿no? Sino que tiene diferentes momentos, depende de la zona de la región en la que esté entrando, y por lo tanto eso le puede afectar a la Tierra, y si le afecta a la Tierra significaría que habría un desequilibrio que podría romper la creación de la evolución de la vida en la Tierra, y eso no podía ocasionarlo Dios. Tanto da que esa descorrección, es decir, tanto desequilibrio que puede haber en otro planeta no tiene ningún sentido, pues al fin y al cabo no infiere en un proceso de creación de la vida como en la Tierra. La Tierra es especial en este contexto y Dios le da un satélite especial que tiene una densidad, su materia tiene una densidad superior a la propia densidad de la Tierra. Por lo tanto, digamos que si nosotros en realidad cogiéramos la densidad de la Luna y la uniésemos, es decir, la equivalencia a la de la Tierra, a la densidad de la Tierra, la Luna sería inmensamente superior, ¿no? Es decir, la densidad que tiene el núcleo de la Luna es superior al núcleo de la Tierra. Por lo tanto, la respuesta que tiene el núcleo de la Luna no es la misma. Es decir, el cuerpo astrofísico de la Luna está frío, pero está frío porque él responde a una densidad gravitatoria externa superior, y a la que hay no la activa de esta forma. Si vemos también en el sistema solar en diferentes otras lunas y otros planetas que la respuesta es mucho más activa, en otros es mucho más fría. Todo depende de la densidad del núcleo, porque el nivel, es decir, la equivalencia gravitatoria es absoluta igual dentro del sistema solar. El agua es la misma, la gravitatoria es la misma sobre el que se mueve, pero los cuerpos son diferentes y la respuesta a ellos unos son mucho más activas
y tienes toda su corteza, incluso todavía continuamente volcánica, otras heladas, gélidas, porque no responden en absoluto, es decir, responden lo que es al brazo mecánico electromagnético, ¿no? Responden, pero no responden al nivel de producción astrofísica. En cambio, la Luna no hace, es igual, es un planeta absolutamente, la densidad es tan grande que no se mueve ni siquiera una gota de polvo sobre su superficie. Y esto hace también, como nosotros comprendemos, que siendo la densidad superior, el arrastre que tiene de la luz es mucho más grande que al que corresponde a un cuerpo si tuviera la misma densidad de la Tierra. Por lo tanto, la luz que refleja, para su pequeño tamaño, es superior a la que le correspondería. Y es precisamente porque la gravedad que tiene, es decir, su propio campo, arrastra mucha más gravedad hacia él. Y por lo tanto arrastra mucho, recoge mucho más la luz y la despide hacia nosotros con mucha más fuerza que si fuera su núcleo, si fuera mucho menos denso del que es. Lo cual pone en duda seria lo que sería que el hombre haya llegado alguna vez a la Luna, porque según esta realidad, el hombre al poner el pie sería aplastado totalmente, no flotaría. Al contrario, sería aplastado como si le cayera encima un edificio. Esto es un corrector de órbita que Dios le ha dado a la Tierra y al mismo tiempo, al hacerlo más denso, la emisión de luz que tiene, al recoger más, emite más y hace que la noche nuestra se mantenga siempre, no caiga a un punto de frialdad que destruiría también, es decir, que mataría la vida, muchísima vida, que impediría la multiplicación de vida en la Tierra. Entonces, el segundo día es esto, ¿no? El segundo día viene simplemente, otra vez, siempre digo simplemente una forma de hablar, ¿no? Pero ya dentro de esto, digamos que quiero definir, antes de dejar este día, lo que es la omnipotencia y lo que es la omnisciencia. La omnipotencia se entiende en el acto creador como la reducción de un proceso físico natural a su mínima expresión, permitido por la ley natural. Es decir, la omnipotencia no es magia, es simplemente tener un conocimiento físico perfecto de todas las leyes de la naturaleza y poder aplicarlo, reducirlo a su mínima expresión. Es decir, como digamos, no sé si tenemos, vamos a hablar potencia, todo el mundo sabe que es la potencia física, ¿no? Si tenemos alguien que tiene que mover 200 kilos y él solo puede mover 20 kilos, pues digamos que tardará mucho más tiempo en llevar esos 200 kilos de un sitio a otro. Pero si tenemos otro tipo que es capaz de llevar 150 kilos y hasta 200, pues lo coge de un golpe, ¡boom! Y ese proceso llega a la mínima expresión, ¿no? Toda potencia referida a la creación significa esto, que Dios tiene el poder para llevar un proceso a su mínima expresión, y eso es lo que hace acercar al Sol, porque también podía haber acercado directamente la Tierra a su tercera órbita y haber dejado que el proceso de sublimación pues durase una eternidad, por decirlo. ¿Por qué? Dios no hizo eso, simplemente lo que hizo fue acercar al Sol, sublimar aquello, reactivar el núcleo, proceder directamente a una implosión astrofísica siempre controlada y, es decir, reducir un tiempo que hubiera llevado infinitamente más grande a un tiempo controlable, experienciable y admirable. En este caso es lo que es la omnipotencia de Dios. Cuando hablamos de omnisciencia, no se refiere también a un proceso mágico de aquellos que te omnisciente y ve cosas raras, no. La omnisciencia es simplemente un conocimiento ilimitado, y no solo ilimitado, sino de ciencias ilimitadas, que son las que realizan y son los fundamentos de la creación. Es decir, nosotros tenemos un arbolito de ciencias con muchas disciplinas, que es el arbolito de ciencias que nosotros tenemos. Ciencias es un árbol que tiene unos principios, va creciendo y se va haciendo ramas continuamente, que son las disciplinas. Esa es la ciencia que nosotros tenemos. La ciencia de la creación no es un arbolito, es un árbol inmenso. Y esa es la omnisciencia. Dios tiene conocimiento de todas las ciencias que nosotros tenemos y de las que no tenemos ni ideas que tengamos. Cuando se habla, por lo tanto, de omnisciencia y omnipotencia, en este caso, en el acto de creación, se habla de estos dos términos.
Y esto es lo que lleva a la creación de la luz por un sitio y del firmamento en este segundo día, que es, como ya hemos dicho, la atmósfera, que está en las aguas del océano primigenio, que resulta de la elevación de las placas, es decir, de la litosfera, y con las placas continentales que se levantan por la reactivación del núcleo en este segundo día, en el segundo día, y luego ya definitivamente la atmósfera que se crea por sublimación y por evaporación, igualmente de estas aguas, ¿no? Que continuamente, como ya veremos, irán bajando de volumen, al mismo tiempo que se irá procediéndose a la elevación de los continentes. Este es el segundo día, el firmamento es la atmósfera. Lo mismo que la luz era el cuerpo geofísico de hielos que luego se divide en dos bloques y que actualmente conocemos como los casquetes polares, y la luz en el firmamento en este día es lo que es la atmósfera, sin la que no podemos vivir y sin la que no hubiera podido haber nada, ¿no? La composición química primaria de esta atmósfera se comprende que, habiéndose reactivado el núcleo, ir rompiendo aquella barra de hielos original, fue un vulcanismo también súper acelerado que expulsó gases, y que probablemente el color de la atmósfera no es el color que tiene actualmente, ni la toxicidad. Si nosotros viviéramos en aquel momento en el que el primer firmamento, en la primera atmósfera existe, moriríamos envenenados directamente, ¿no? Es decir, se produce una atmósfera primigenia, pero que tiene, por supuesto, la descongelación implica mucho oxígeno y mucho hidrógeno, pero la ruptura de esa barra de hielo implicaba un vulcanismo global, controlado, pero con expulsiones de gases, como cualquier gas que procede de los volcanes son tóxicos. Y que si ahora mismo todos los volcanes activos empezaran a echar fumarolas a todo nivel, no durarían mucho en el planeta, porque la toxicidad sería absoluta, envenenaría todas las plantas, envenenaría toda la vida y todos caeríamos. Por eso, si hablamos ya, el proceso es el principio, pero tenemos que el color que visto desde fuera, esa atmósfera no sería azul, ni mucho menos. Pero ahora es el principio, esa es la base, esa es la atmósfera primaria. Y tenemos el océano primigenio, que ya está entre los dos bloques de hielo, que están retirándose continuamente, pero ahí se queda. Así termina el segundo día, con lo que nosotros nos tenemos de nuevo que maravillar, porque también, como la luz, su definición siempre se creyó como una metáfora, y el firmamento, cuando mucha gente habla de firmamento, habla de las estrellas. Si la ignorancia, nadie es culpable, porque nadie quiso, ningún hombre es responsable de la caída. Todos hemos vivido en este infierno, producto de una generación que, como veremos más adelante, quiso crear su propio mundo, quitando a Dios, las leyes de Dios de en medio. Entonces, claro, condenados a vivir bajo esas leyes creadas por quienes prefirieron ser animales a ser hijos de Dios, criaturas de Dios, nos legaron un mundo infernal en el que las guerras han sido la constante y en que toda la tierra que pisamos es un lago de sangre. Pero es bueno que dejemos eso atrás, que comprendamos lo que es, que veamos la realidad tal cual es, que dejemos atrás toda esa ignorancia, porque tenemos abierta la puerta de la omnisciencia. Efectivamente, Dios crea al hombre a su semejanza, no de golpe y porrazo. Tú ya lo sabes todo, sino simplemente tienes abierta la puerta. Y lo vemos una vez que se nos ha abierto la puerta por la revolución del cristianismo. Jesucristo nos abrió la puerta, hemos ido creciendo hasta llegar ahora, y cada vez el crecimiento es más constante, más rápido, y ahora en este siglo el crecimiento ya será acelerado a la velocidad divina, pero es un crecimiento constante en la eternidad. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito, que tenemos abierta la puerta y que siempre creceremos en ese camino.
Pero ese camino se hace con Dios, se hace con el Creador del hombre, no sin el Creador del hombre, porque sin el Creador ya vimos el siglo XX donde llegamos. Vemos que apenas se llegamos al siglo XXI, ya estamos en fase de autodestrucción. Aunque creen que algunos se pueden salvar si siguen por este camino. Nadie se puede salvar si sigue por este camino. Este camino no se va a seguir porque Dios no lo quiere, porque Dios prometió que recogería al hombre, sacaría de las tinieblas del infierno en el que existe y a través de la alianza que firmó en su Hijo, en su nombre y en el nombre del hombre. Así que este es el segundo día que hemos descrito y ya mañana seguiremos con el tercero.